Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En nombre de GBA, Consultoría y Capacitación SC, y de la contadora Ángeles Mandujano, quien es directora de este programa, les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de los mejores fiscalistas de México. En esta ocasión, hablando del tema efectos de la sentencia de amparo que declaran inconstitucional una norma que impide la deducibilidad de una erogación. ¿La devolución es parte del cumplimiento? Hoy nos acompaña el licenciado Ricardo Cervantes Vargas, de quien me permitiré dar una breve reseña de su trayectoria profesional. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, en la que obtuvo su título profesional en el año del 94. Cursó seminarios de Derecho Público Local y de Criminología en la Universidad Panamericana. Inició su práctica profesional a partir del 90 en la firma Torres Guacuja Abogados SC y en las áreas económico-corporativa y de derecho administrativo, incluyendo el litigio en estas materias. En el año de 1994 ingresó a la firma de abogados Basham, Ringue y Correa SC en las áreas de consultoría y litigio fiscal. En el 94 se incorporó a la firma Chévez Ruiz Samarripa y Compañía SC, de la que hace 10 años es socio en el área de litigio fiscal. Ha sido catedrático dentro de la maestría en Administración en la Universidad Iberoamericana, impartiendo la cátedra El régimen legal y fiscal de la empresa en México, así como en la licenciatura en Derecho que imparte en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, en donde impartió la cátedra Derecho Procesal Fiscal. Actualmente es profesor de la maestría en Derecho Fiscal de la Universidad Panamericana, en la cual desde hace 10 años imparte la cátedra de Amparo Fiscal. Se ha desempeñado como coordinador del Comité de Derecho Fiscal, tesorero y vocal del Consejo Directivo Nacional de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa AC y del Colegio de Abogados, la ANADE. Actualmente se desempeña como coordinador del Comité de Derecho Constitucional y Amparo de la misma. Los dejo en la conducción del programa con el doctor Jorge Yáñez Rodríguez. Gracias. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a su programa de los mejores fiscalistas en la radio. Para mí es un verdadero placer el compartir este espacio, como ya es una tradición cada lunes a través del internet. Gracias por sintonizarnos en esta oportunidad y cuando el programa también esté a su disposición en video, por favor consúltenlo nuevamente para que quede más claro el tema que hoy vamos a consultar. El día de hoy nos acompaña, como ya nos hicieron favor de presentarlo, el licenciado Ricardo Cervantes Vargas, en nuestro tema, efecto de las sentencias de amparo que declaran inconstitucional una norma que impide la deducibilidad de una erogación. La devolución es parte del cumplimiento. Antes que otra cosa, vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, el licenciado Ricardo Cervantes. Ricardo, muy buenas tardes y bienvenido seas. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, Ricardo, seas bienvenido. Y bueno, pues vamos a comenzar, amigos, sin más preámbulo, con el tema que hoy nos ocupa. Ricardo, fíjate que antes de que entremos propiamente en materia del tema que hoy nos vas a compartir, quisiera que consideraras que la mayoría de nuestros radioescuchas son contadores de formación. No dudo que hay muchos abogados, ¿verdad? Pero la mayoría son contadores. Y fíjate que aunque uno, al estar en la materia fiscal, requiere el conocimiento general de ciertos procesos o medios de defensa, a veces no tenemos la clara, ¿no?, la figura como tal. Yo me atrevería, antes de entrar a nuestra materia, si nos puedes hacer una síntesis como tal, lo más escueta para no distraerte del tema que se pueda, para meternos en materia del amparo en términos generales, Ricardo. Claro. Bueno, desde luego el tema de lo que nos ocupa el día de hoy es específicamente ya el cumplimiento de una sentencia de amparo en donde un particular que se consideró agraviado por una norma fiscal que le impedía tomar una deducción, obtuvo sentencia favorable y bueno, pues derivado de ello, este particular, ya teniendo su sentencia favorable, pues va a tratar de lograr el cumplimiento de esa sentencia a través de obtener la devolución de las cantidades que pagó indebidamente. Ese es, digamos, el contexto general en el que estamos inmersos. Sin embargo, todo esto, como tal, ya aunque desde un punto de vista muy práctico, implica si me van a devolver o no me van a devolver, y en su caso, si me devuelven, cuánto es lo que me van a devolver. Todo esto deriva precisamente del propio juicio de amparo y de las consecuencias que conlleva el obtener una sentencia en un juicio de amparo en la cual se declara inconstitucional una norma. Entonces, me parece
muy puntual el que regresemos a un concepto general de lo que es per se el juicio de amparo. El juicio de amparo como tal, más que ser un medio de defensa, es un medio de control constitucional de los actos de las autoridades. Cualquier autoridad, por el solo hecho de serlo, siempre está sujeta al cumplimiento, desde luego, de la ley, pero en adición a la ley, pues, a lo que previene la Constitución, ¿no? En ese sentido, pues, un juicio de amparo como tal es más que el objetivo, más allá de determinar si la actuación de la autoridad se ajusta o no a la ley, es asumiendo que así sea, que la actuación de la autoridad se ajusta a la ley, hay que revisar si esa ley, que finalmente es un acto de autoridad legislativa, es o no acorde a la Constitución. Y ahora con la reforma constitucional que se dio el año pasado en materia de protección a los derechos humanos y control de la convencionalidad de los actos de las autoridades, pues también habrá que determinar si se ajusta o no a los tratados internacionales que ha celebrado nuestro país, que contengan alguna prescripción en materia de derechos humanos, ¿no? Entonces, sobre esta base, el juicio de amparo como tal, cuando alguien se siente agraviado, principalmente por una ley que considera que es contraria a la Constitución, bueno, puede promover esta instancia ante los juzgados federales. En principio, todas estas instancias tendrán que ser conocidas al final del día por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en principio porque hay ciertas reglas para poder acceder hoy a la Suprema Corte, pero digamos en términos generales así será. Y si la Suprema Corte al final del día determina que la norma es inconstitucional por alguna circunstancia, pues entonces ya este quejoso de ordinario tendrá derecho a que se le restituya, dice la ley de amparo, que las sentencias que concedan el amparo a alguien que lo solicite, se tendrán por objeto restituir al agraviado, es decir, a quien pidió el amparo, en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación. De manera tal que, por ejemplo, si nosotros promovemos un amparo contra una norma que me obliga a pagar un impuesto, pensemos el impuesto sustitutivo del crédito al salario que salió en el año 2002 y obtenemos una sentencia favorable, bueno, pues tendremos derecho a que nos regresen a como estábamos antes de que se emitiera ese famoso impuesto, lo que implicará actos hacia el pasado y actos hacia el futuro. Hacia el pasado, desde luego, mirando a cuando se obtuvo la sentencia. Hacia el pasado, la regla general es, tendré derecho a que me devuelvan las cantidades que pagué al amparo de una norma que ha sido declarada inconstitucional. Y hacia el futuro, tengo el derecho a que las autoridades se abstengan de volverme a aplicar esa disposición hasta en tanto la ley, por lo menos, no sea modificada o reformada por una nueva, ¿no? En términos generales, es el contexto en el que nos encontramos cuando se obtiene una sentencia de amparo favorable a un particular y viene la parte del cumplimiento, que es cómo vamos a lograr restituir a ese quejoso en el pleno goce de sus garantías constitucionales violadas. Es básicamente el preámbulo general. Muy bien, Ricardo, te agradezco mucho ese antecedente y ahora sí, si nos haces favor, entonces ya nos dabas un poquito el preámbulo de el efecto que vamos a ver, cómo restituirle a ese quejoso que se amparó y que obtuvo una sentencia favorable, cómo lograr los efectos completos del amparo. Es correcto. Por favor. Teniendo ya en mente esto de que el objetivo que buscamos siempre es restituir las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación, la propia ley de amparo divide de manera muy somera el tipo de acto en relación con el cual se pide el amparo. Así dice, al estado que se encontraban antes de la violación, cuando el acto sea de carácter positivo. Dice, y cuando sea de carácter negativo, el efecto deberá ser obligar a la autoridad a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y cumplir en su caso lo que la garantía exija. Esto que en términos generales suena un poco técnico, la realidad es, si hubo un acto de la autoridad en donde, por ejemplo, me hubiera cobrado un impuesto, un acto de carácter positivo, y yo fui y reclamé la inconstitucionalidad de ese cobro que se me hizo, ya sea porque estaba indebidamente fundado y motivado, o ya sea porque la ley en la que se basó el cobro era inconstitucional, el efecto deberá ser que me restituyan esas cantidades que yo pagué. Como yo pagué, que es un acto de carácter positivo, pues el efecto es que me restituyan ese pago que yo hice una vez declarado inconstitucional. El problema se da
en que en materia tributaria, por lo menos en los últimos 10 años, la mayor parte de las normas que han sido declaradas inconstitucionales no necesariamente van directamente vinculadas con la obligación de pagar, sino con algún elemento de lo que la doctrina le ha conocido como accesorio o perimetral a la obligación tributaria. ¿Esto qué implica? Que no todo el pago que realicé es inconstitucional, sino solo parte de ese pago, y que en ese sentido el efecto no necesariamente es que me devuelvan todo lo que pagué, sino que alguno de los elementos que se consideró que eran incorrectos se extraiga de esa obligación tributaria. Por ejemplo, me explico. Cuando se declaró inconstitucional la ley del impuesto al activo en su versión anterior al año de 2007, se declaró inconstitucional, digamos, si nos remontamos al origen, por varias causas. Pero ya la que estuvo en vigor hasta antes del 2007, básicamente se declara inconstitucional porque no se permitía a las empresas deducir de la base del impuesto las deudas que tenían contratadas específicamente con el sistema financiero o con la intermediación del sistema financiero, ni las deudas que tenían contratadas con residentes en el extranjero. Esto lo que provocó al final del día es, a juicio de la Suprema Corte, que se diera un tratamiento inequitativo a los contribuyentes. ¿Por qué? Porque decía, oye, hay todas las demás deudas sí se les permite deducirlas y estas no. No hay una razón que justifique esa exclusión o ese trato inequitativo, injustificado, y por ende es inconstitucional esa no deducibilidad. ¿Cuál es el efecto de esas sentencias? Si hubieran declarado inconstitucional todo el impuesto, pues es que me regresen todo lo que pagué. Pero aquí el problema es que no me declaran inconstitucional todo el impuesto, sino el artículo 5, que era el que impedía la deducción de esas deudas. Y la fórmula jurídica que utiliza tanto la Suprema Corte como los tribunales para condenar a la autoridad, es decir, se ordena que se desincorpore de la esfera jurídica de la empresa la disposición que impide tomar esa deducción. Es decir, quítale el obstáculo que le permitía tomar la deducción, lo que implícitamente conlleva pues, que ya la empresa podría deducir esas deudas que tenía contratadas concretamente con el sistema financiero o con su intermediación. Y diríamos, y ya, ¿no? Sin embargo, como un juicio de amparo no es algo que concluye pues, en un mes o en 15 días, sino que en promedio probablemente estemos hablando de entre un año, en muy pocos casos, pero podría ser un año, y en la mayoría de los casos hasta 2, algunos mucho más. La problemática que se nos presenta es, oye, ¿y qué pasa con lo que en el Inter la empresa estuvo pagando? Porque normalmente cuando alguien promueve un juicio de amparo, pues este juicio de amparo se va ya sea contra el primer pago o dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor de la ley. Cuando así sucede, pues diríamos, bueno, ya procedió el amparo, pero eso no significa que yo voy a dejar de pagar, por lo menos no legalmente. ¿Por qué? Pues porque la ley sigue surtiendo plenos efectos hasta que no es declarada inconstitucional. Entonces, en el Inter, la empresa tiene que tomar la decisión de ¿sigo pagando o dejo de pagar, pero obtengo una suspensión para dejar de pagar? El problema es si obtengo una suspensión es que hoy la ley de amparo me obliga a garantizar exactamente lo que estoy dejando de pagar. Y eso que estoy garantizando pues es prácticamente a través de un billete de depósito, tratándose del juicio de amparo específicamente, pues que implica desembolsar exactamente lo que tenía que pagar, y con la problemática de que si lo hago así y pierdo, no dejé de generar ni actualización ni intereses. Entonces, la regla general es que las empresas no van por esta garantía porque me cuesta lo mismo e incluso si pierdo me cuesta mucho más, ¿no? Porque tengo que pagar actualización de intereses. Entonces, si voy a hacer eso, pues mejor voy y pago, y si obtengo resolución favorable, ahora sí le volteo la contingencia al fisco federal y le digo, sabes que devuélveme, pero ahora tú con actualización y con intereses, ¿no? Entonces, de ordinario, pues como sucede, las empresas